revelado, escalofriantes historias de cabañas malditas, 12 relatos aterradores de horror oculto. María siempre había oído las historias sobre la temida cabaña de las sombras, un lugar del que los ancianos de su pueblo hablaban en susurros y miradas esquivas. Las leyendas narraban desapariciones de familias enteras y extraños ruidos que emergían de sus paredes desgastadas. Un día, mientras visitaba a su abuela, la mujer la alertó, con la voz temblorosa: «No vayas a la cabaña, María. Allí habitan sombras que devoran almas». La advertencia resonaba en su mente, llenándola de inquietud y curiosidad. El verano se volvía monótono y la tentación de romper la rutina era innegable. Con sus amigos, un grupo intrépido y escéptico, decidió aventurarse a la cabaña, ignorando las advertencias. Al cruzar los límites del pueblo, el aire se volvió pesado, casi palpable, como si las sombras mismas las vigilaran. Una risa nerviosa estalló entre ellos, pero María sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Las primeras sombras danzaban a su alrededor cuando llegaron. Las linternas brillaban tenuemente, proyectando sombras monstruosas que se retorcían en las viejas paredes llenas de marcas antiguas. «¿Quién se atreve a quedarse a solas en la oscuridad?», bromeó Ana, pero su risa se cortó bruscamente cuando sintieron que algo los observaba. Las risitas se transformaron en murmullos que el viento parecía llevarse. Cada giro del aire era una advertencia, cada crujido de la cabaña un eco de antiguas maldiciones. «Esto es una locura», gritó Alejandro cuando comenzó a aparecer y desaparecer de su vista, como un fantasma burlón. Todos se quedaron paralizados, el pánico se adueñó de ellos. Sentían como la atmósfera se espesaba, como un manto pesado de terror. María intentó calmar a su grupo, pero su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor de guerra. El desconcierto se convirtió en horror real cuando las luces comenzaron a titilar. «No, no», no balbuceó Ana. En un instante, la oscuridad devoró la luz y el grito desgarrador de su amiga rompió el silencio. Una sombra fría la envolvió y la cabaña pareció cobrar vida, respirando con sus miedos. Los murmullos crecieron, volviéndose gritos ensordecedores que resonaban en sus corazones. «Alejandro». «¿Qué estás haciendo?», demandó María, cuando la traición se deslizó entre ellos, como un veneno. La desconfianza familiar emergió como una sombra amenazante. De repente, una risa irónica brotó de la oscuridad, y María comprendió que había un enemigo dentro de su círculo. Las sombras se alimentaban de sus inseguridades. «Cállense». «Hay algo aquí», murmuró Juan, su mirada perdida en la nada mientras el aire se tornaba irrespirable y la cabaña temblaba con su propio terror. En ese instante, las puertas se cerraron y el espacio se redujo, como si la oscuridad quisiera engullirlos por completo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La cabaña, alimentándose de sus temores, parecía despojarse de todo sentido. Ya no eran amigos, sino presas atrapadas en un juego mortal donde las sombras mostraban los secretos más oscuros. María sabía que para sobrevivir, debía despojarse de sus ilusiones de confianza. La cabaña no solo era el enemigo, sus propios amigos se habían convertido en una extensión de su terror. Con cada latido de su corazón, la pregunta cristalina emergía en su mente: ¿quién podría ser realmente su aliado en esta noche aterradora? ¿Podrían escapar del horror de la cabaña o estaban condenados a ser parte de sus oscuros relatos? La verdad los estaba acechando, y el terror apenas comenzaba. Las sombras cobraban vida a su alrededor, susurrando secretos en un murmullo inquietante. María miró a sus amigos, cada uno atrapado en su propio pánico, y sintió que el aire se volvía más denso, casi asfixiante. El eco del grito de Ana aún resonaba en sus oídos, un recordatorio temible de que la cabaña se alimentaba de su miedo, de su desconfianza. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Juan, su voz temblando mientras intentaba forzar la puerta. Pero estaba cerrada, como si alguien, o algo, la hubiera atado en un nudo de terror. La desesperación comenzó a apoderarse del grupo, y las miradas se volvieron acusadoras.
Los mismos amigos que había elegido para esta aventura se transformaron en extraños infames, temidos por la sombra que se cernía sobre ellos. Mientras escaneaban el entorno, María notó que las paredes parecían moverse, pulsando como si tuvieran un corazón propio. Era un efecto visual que desgarraba su sentido de la realidad. ¿Podían sus recuerdos y emociones ser devorados por este abismo? Esto es un juego, y no estamos ganando, murmuró Alejandro, con desesperación pintada en su rostro. Cada latido resonaba en el silencio, un recordatorio de lo frágil que era su situación. María sintió una oleada de valentía. Escuchen, debemos formar un plan. Si esta cabaña quiere jugar con nosotros, hagámoslo a nuestras reglas. Si hay un enemigo aquí, no puede ser un amigo. Aprendiendo que la verdadera oscuridad podía latir en su interior, los demás asintieron, buscando un rayo de lógica entre la tempestad de horrores. Pero las sombras parecían reírse de ellos, flotando en las esquinas de su visión, alimentándose de cada palabra de desconfianza. ¿Quién quiere salir primero?, dijo Juan, con una voz quebrada. Las sombras respondieron con un murmullo jamás oído, un lenguaje antiguo que llenó el aire con un frío helado. Cada uno luchó contra sus miedos, las miradas se cruzaron y la pregunta siniestra se instaló: ¿quién sería el siguiente en enfrentar a la oscuridad? Las linternas parpadearon otra vez. No podemos confiar en nadie, dijo María, su voz erguida con una determinación naciente. Pero la cabaña parecía conocer sus pensamientos, y en respuesta, una sombra surgió frente a ellos, tomando forma, alzándose en altura y largura. ¿Acaso creían que no estaba aquí? El susurro se deslizó como una serpiente, y en ese instante, comprendieron que el enemigo no era solo una presencia externa. La cabaña había jugado con su esencia, burlándose de sus preocupaciones, arrojando dudas en sus corazones. Fue entonces cuando vio un destello en el fondo del salón. «La ventana», gritó María, pero no había tiempo, el instante de calma se había desvanecido por completo. Las sombras comenzaron a hacerse visibles, formando rostros familiares distorsionados que danzaban contra las paredes desgastadas. Eran ecos de personas que habían vivido el mismo horror, aquellos que habían desaparecido, y que ahora reclamaban sus almas. «No, no podemos quedarnos parados», exclamó Alejandro, perdiendo el control. Pero al intentar abrir una salida, las sombras se arremolinaron, como bestias salvajes listas para devorarlos. En la confusión, Juan desapareció tras una niebla oscura, gritando, su voz desvaneciéndose en un mar de risas siniestras. «Juan». María sintió que el terror la envolvía, y la impotencia consumía su espíritu. ¿Estaba ese horror acechando a todos? Cada uno de ellos era un reflejo de las pesadillas de la cabaña, una lección aterradora de su propia fragilidad. La desesperación apretaba el pecho de María mientras la cabaña comenzaba a retumbar, cerrando el cerco a su alrededor, devorando su esperanza. La única manera de sobrevivir era enfrentarse a lo que hacían brotar esas sombras en cada uno de ellos. La verdad del horror los estaba transformando. Mientras las sombras danzaban y el terror crecía, algo en el suelo parpadeó. Una antigua escritura, al parecer olvidada, comenzó a aparecer lentamente en la madera desgastada. El sacrificio revela la verdad, brilló fugazmente, antes de perderse en la oscuridad. María sintió un escalofrío a lo largo de su columna, la solución podría ser más aterradora que el propio horror. ¿Sería necesario un sacrificio para sobrevivir? La cabaña parecía anticipar su respuesta. Ella lo sabía, la siguiente decisión podría sellar su destino. El aire se volvía más espeso, como si la cabaña misma respirara en un pulso inquietante. María se sintió atrapada en un vórtice de miedo y confusión. ¿Un sacrificio? La frase resonaba en su mente como un eco fatal. Las miradas de sus amigos, ahora llenas de desconfianza, la hacían sentir como si todos estuvieran deliberando sobre quién era el más débil, quién podía ser entregado a esa oscuridad. «Esto no tiene sentido», dijo Alejandro, su voz parecía hundirse en el pánico. «No vamos a sacrificar a nadie». «No se puede pensar así». Su resolución era admirable, pero sus ojos traicionaban la desesperanza. Un sudor frío le cubría la frente. María sintió que su propia confianza comenzaba a tambalearse. La escritura en el suelo seguía brillando tenuemente, invitándola a interpretar su significado. «¿Y si el sacrificio no se refiere a nosotros?», musitó. «¿Y si tenemos que sacrificar algo de nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestros secretos?».
su propuesta, aunque con un matiz positivo, no estaba exenta de terror. ¿Estarían dispuestos a desnudarse emocionalmente en medio de esa pesadilla? Las sombras parecía que se burlaban de ella, las risas resonaban nuevamente, elevando su clímax de horror. —¿Basta? No nos dejemos llevar por esto —gritó María con una voz que apenas contenía su fragor. Se sentía como una líder, pero la humildad era frágil. Debemos unirnos contra esto. Cada palabra suya parecía reflejarse en las paredes, llenándolas de ecos que reverberaban, como un mantra. María tomó un respiro profundo y miró en los ojos a sus amigos. Sé que tenemos miedo, yo también lo siento. Pero si no nos enfrentamos a esto, seremos devorados. Debemos revelar nuestros miedos. Alejandro la miró, confundido. ¿Y qué podría ser eso? ¿Quién se atrevería a hablar? Todos tenemos demonios escondidos. Las sombras parecían responder, acercándose lentamente, flotando más cerca como si estuvieran interesadas en cada palabra. Podemos hacerlo juntos, María insistió. Cada aliento era una lucha por salir. Se sentó en el suelo, entre luces tenues y sombras danzantes, incapaz de sentir el frío del suelo. Yo empiezo, su voz temblaba. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente, de que otros me vean como débil. Eso me ha conducido a ser controladora y distante. El silencio era acústico, las sombras se detuvieron, como si escucharan. Las expresiones de sus amigos comenzaron a cambiar mientras las verdades sufrían un proceso de revelación. Yo tengo miedo al rechazo, confesó Alejandro, apretando los labios. Lo he llevado siempre, ocultándolo tras mi risa. Pero ya no puedo más. Uno a uno, sus amigos comenzaron a compartir sus miedos. Con cada confesión, una sombra parecía desvanecerse, llevándose un poco de la pesadilla con ella. Pero aún había un precio a pagar. María sintió que el suelo vibraba y un leve temblor recorrió la cabaña. Las paredes, antes distorsionadas, se separaban un poco, permitiendo que una luz tenue saliera. Entonces escucharon una respiración profunda, del tipo que interrumpía cada susurro, cada crujido de madera. ¿Es esto lo que querían? Una voz grave reverberó por toda la cabaña, y de entre la oscuridad, una figura emergió, más imponente que las sombras que habían enfrentado. La terrorífica silueta parecía absorbida por el propio horror, con ojos que destilaban la esencia de sus propios temores. María sintió que el corazón le latía con una furia incontrolable. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió con una determinación que sentía casi ajena. La figura sonrió, una risa helada que les envolvió. Quiero lo que cada uno de ustedes guarda en lo más profundo. ¿Quién de ustedes dará el primer paso hacia el sacrificio real? El silencio fue abrumador. La pregunta pendía como una espada sobre sus cabezas. María sintió como el terror crecía en su interior, pero también una chispa de determinación. No caeremos, murmuró, mirando a sus amigos, buscando ese último atisbo de esperanza. ¿Podrían resistir ese oscuro desafío? Cada uno de ellos debía decidir, revelar su verdad más profunda o condenarse a ser devorados por sus sombras. La figura se acercó con un paso lento pero firme. El sacrificio está a la vista ahora, ¿quién se atreverá a dar el primer paso? La atmósfera se tornó densa, y el verdadero horror de la cabaña parecía acercarse, dispuesto a reclamar lo que le pertenecía. Una pregunta recorrió su mente: ¿el sacrificio era realmente la clave para escapar o era solo el inicio de un sufrimiento aún mayor? La figura avanzó con una gracia inquietante, como si cada movimiento estuviese coreografiado por el propio terror. Los amigos de María se miraron entre sí, el miedo reflejado en sus ojos. El aire se volvió helado, y el pulso de la cabaña parecía marcar el ritmo de sus corazones enloquecidos. Nadie quiere dar el primer paso, declaró la figura, su voz como un veneno lanza sus garras en sus almas. Les hace falta un empujón. María sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No, esto es un error, murmuró casi para sí misma. La cabaña parecía responder a su desesperación, el suelo crujía como si estuviese ansiosa por devorarlos. Las luces del candil ahora titilaban erráticamente, haciendo que las sombras se doblaran y se contorsionaran, formando figuras antinaturales que la observaban. Todos tienen secretos. Todos tienen miedo, continuó la figura. Pero algunos de ustedes están tan rotos que es hora de que se sumerjan completamente en la oscuridad.
Cállate, gritó Alejandro, dando un paso adelante. No podemos dejar que nos manipules así. Sin embargo, su voz sonaba más como un lamento que un grito de desafío. María sintió que su estómago se revolvía. La figura sonrió, sus ojos resplandecían como brasas encendidas. ¿Y crees que puedes proteger a tus amigos de lo que acecha en las sombras? No lo olvides, la verdad llama a la puerta. Quítate la máscara, Alejandro. O, mejor aún, dáselo a alguien más. El pánico se apoderó de él, volvió la mirada hacia el grupo, sus ojos suplicantes se encontraron con los de Sofía, quien temblaba. No, no puede ser así, ella sollozó, su voz quebrada por el terror. ¿Por qué no lo entienden? ¿Estás buscando que nos hiere? Cada uno de ustedes sostiene en sus manos el poder para cambiar esto, dijo la figura, avanzando aún más, acercándose peligrosamente. Saquen a la luz sus sombras, su vida podría depender de ello. O mi hambre no será saciada. El suelo tembló con más fuerza, ese eco resonante traía consigo un aliento helado que les atrapaba. María sintió que el aire se densificaba a su alrededor. Lo enfrentaré, se atrevió a decir, su voz firme en medio de la tormenta de pánico. Sus amigos giraron la cabeza hacia ella, pero la figura se rió. ¿Eres tú realmente quien se atreve? ¿Estás lista para hacer lo que otros no han podido? Tu sufrimiento podría ser el regalo que necesito. María vaciló, sintiendo su determinación tambalear. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, y su voz sonó como un susurro ahogado. La figura se inclinó hacia ella, su aliento helado erizándole la piel. Hay algo más profundo que hay que sacrificar. La luz que te sostiene está ligada a tus miedos. Suéltale y todo podría liberarse. María sintió un escalofrío, como si las sombras la estuvieran tirando hacia un abismo oscuro. ¿Estaba realmente dispuesta a eso? En su mente aparecieron imágenes de sus amigos, ella sintiendo que pudiera entregarlos a ese horror. No lo haré, pronunció, sabiendo que debía unir fuerzas en lugar de caer en la desesperación. Pero ¿y si esa era la única salida?, replicó la figura, su sonrisa se amplió. Algunos sacrificios nacen de la desesperación, y algunos deben hacerse solos. Un grito desgarrador resonó justo cuando el suelo crujió descontroladamente. En ese instante, la luz del candil estalló, sumiendo la cabaña en una oscuridad palpable. Un frío mortecino llenó la habitación, y en medio del caos, María sintió que algo se abalanzaba sobre ella. Sus amigos gritaban, pero no podían ver. ¿Había caído en la trampa, o había abierto la puerta a un nuevo comienzo? Con los corazones disparados y un terror indescriptible, todos se aferraron a la esperanza, aun cuando la oscuridad respiraba a su alrededor. De repente, un estallido de luminosidad iluminó la sala, la figura se desvaneció con una risa burlona, pero su eco permaneció, resonando en sus mentes. ¿El sacrificio se acerca? ¿Qué verdad oscura se revelaría ahora en medio de la penumbra? ¿Podrían sobrevivir a su propia oscuridad, o sería este el momento en que todo se desmoronará? El aire helado que envolvía la cabaña parecía cobrar vida propia, susurrando secretos inconfesables en cada rincón. María, aún aturdida por la reciente explosión de luz, trató de calmar su respiración, pero la desesperación llenaba su pecho. A su alrededor, el grupo permanecía inmóvil, las sombras parecían crecer y moverse, danzando para ocultar los gestos temblorosos de sus amigos. ¿Estamos a salvo?, preguntó Sofía, su voz titubeante cortando el silencio que se había instalado. María miró hacia donde ella estaba, pero todo lo que pudo ver fue un manto de oscuridad, algo tangible y opresivo que la apretaba desde todos lados. No lo se respondió, sintiendo que el miedo le hacía eco en cada fibra de su ser. El eco de la risa de la figura rechinaba en sus oídos, y lo que parecían ser risas lejanas comenzaron a resonar en la profundidad de la noche. Cada uno de ellos sentía que la oscuridad estaba esperando, acechando, lista para deslizarse entre ellos como un veneno. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir, dijo Alejandro, su voz sonaba más decidida, casi como un intento de recuperar el control. No obstante, María podía notar el temblor en sus manos y el brillo de miedo en su mirada. ¿Y a dónde?, respondió ella, ¿dónde se supone que vamos? Si esa cosa aún está afuera podría haber una forma de detenerlo, respondió Alejandro, mirando con intensidad el brillo de lo que había sido el candil. Tal vez las luces tengan un significado. La mirada desesperada de su amigo la hizo recordar las palabras de la figura.
sacrificios, verdades que debía confrontar. ¿Sería eso lo que Alejandro pensaba? María, en un intento por sostener la realidad, buscó en su mente, tratando de recordar aquellos momentos oscuros que la atormentaban y que, de alguna manera, podrían ofrecerles una salida. Debemos unirnos. Si todos enfrentamos nuestros miedos juntos, tal vez podamos vencerlo, sugirió, su voz temblorosa pero cargada de una chispa de esperanza. No tengo nada que enfrentar. No soy como ustedes, dijo Sofía, casi en un susurro. Siempre he sido la más fuerte. Sus palabras se perdieron mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, y fue entonces que una sombra delante de ella se hizo más densa. ¿Quién ha dicho que hay que hacerlo solo?, preguntó de nuevo la voz profunda que reverberaba por el espacio. Las paredes parecieron vibrar con cada palabra, la figura oscura había regresado, esta vez pareciendo aún más voraz, como si se alimentara del terror que desprendían. Ustedes mismos se llenan de dudas. Eso es lo que los hace vulnerables. El sudor se deslizó por la frente de María, el mundo comenzó a girar. No. No estás controlándonos, gritó, intentando obligarse a demostrar que aquel horror no podía arruinar su voluntad. ¿Acaso no entiendes? Solo yo sostengo la llave para tu salvación. Enfrentarse a sus secretos es el único camino. La figura extendió un brazo, y de la oscuridad surgieron imágenes, manifestaciones de sus más oscuros temores y secretos. María vio a su hermano llorando, a su madre gritando, y la traición de sus más cercanos amigos desfilando ante sus ojos. No. Basta, gritó María, cubriéndose los oídos y tratando de ahogar la tormentosa cacofonía de su propia culpa. Algunos deben caer para que otros puedan levantarse, pequeña, susurró la figura, y tú has sido elegida. María se encontró en un tira y afloja entre los recuerdos que la atormentaban y la esperanza de poder liberarse de ellos. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies temblaba nuevamente, pero esta vez acompañado por un sonido ensordecedor de lo que parecía ser un llanto colectivo. Llegó el sacrificio, rugió la sombra, y la penumbra envolvió la cabaña por completo, casi devorándolos. María miró a sus amigos, cada uno inmerso en sus propios demonios, y sintió que la desesperación comenzaba a ahogarla. Debemos levantarnos juntos, gritó, pero las palabras se perdieron en el caos abrumador. La figura comenzó a acercarse, sus ojos llameantes brillaban con una ansia insaciable. ¿Quién será el primero en entregarse? El tiempo se detuvo, y el terror se hizo palpable. Mientras sus corazones latían desbocados, la respuesta a la pregunta oscura parecía presionar cada vez más, como una soga apretando sus cuellos. En ese instante, un eco lejano retumbó en sus mentes, como un recordatorio aterrador. La luz del candil parpadeó nuevamente, pero esta vez había algo diferente, una figura etérea, parecida a un ángel, apareció junto a María. Tienes que ser valiente, enfrentar la tormenta, susurró. María sintió la presión sobre su corazón. ¿Esa era la salida? ¿Deberían arriesgarlo todo por los atisbos de luz que mostraban los caminos que sus miedos habían ocultado? Y así, en medio de la oscuridad, con un viscoso sentimiento de angustia y esperanza confusa, la decisión se abría ante ellos, como una puerta dirigida a lo desconocido. ¿Se lo entregarán a la oscuridad? La figura aseguró mientras su risa resonaba, retumbando como un trueno profético en el aire pesado. ¿Qué es lo que el sacrificio realmente significaría para ellos? Era hora de decidir, pero la tormenta estaba a punto de desatarse, y lo que estaba al acecho podría llevarlos a un abismo que nunca volviera a terminar. El viento aullaba como un lobo hambriento, un lamento en la noche desgarrada que hacía vibrar las ventanas de la cabaña. María sintió su estómago revuelto, como si la oscuridad misma le estuviera enroscando los intestinos. No hay tiempo. El sacrificio debe hacerse. La sombra se acercó, un héroe oscuro en un escenario donde la luz apenas podía filtrarse. La figura se movía con una gracia aterradora, y cada paso resonaba como un eco en sus corazones. María sintió que el aire se hacía denso, cada aliento era una lucha por la supervivencia. Alejandro. ¿Qué vamos a hacer?, gritó, buscando los ojos de su amigo en medio del pánico. Las imágenes de sus temores se arremolinaban, pero todavía no sabía lo que realmente estaba en juego. Esos son nuestros secretos. Nuestros miedos, respondió él, con la voz entrecortada. Tal vez podamos usarlos como armas. ¿Armas? ¿En qué te basas? Sofía preguntó, pero en su voz ya había un cambio.
La incertidumbre daba paso a la resistencia. María notó que sus amigos, aunque asustados, empezaban a entender que estaban atrapados en un juego macabro. Si él se alimenta de nuestros miedos, ¿podemos enfrentarlos directamente? La sombra sonrió, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Creen que la valentía es suficiente? Los verdaderos hombres y mujeres se enfrentan a la realidad. Ahora o nunca, murmuró Sofía. En su rostro, el miedo se tornó resuelto. Si estamos destinados a caer, que así sea. Pero caeremos juntos. María sintió que el tiempo se detenía, y ante ella, la oscuridad comenzó a cobrar forma. Un rostro se fue formando, la visión distorsionada de una madre que había sido objeto de su culpa. Mamá no balbuceó, pero la figura ya se había estrechado alrededor de su corazón, oprimiendo su pecho con la fuerza de un recuerdo doloroso. La figura espectral sonrió, y la risa se transformó en un grito desgarrador que reverberó en la cabaña. Alejandro dio un paso adelante, zarandeando su propio miedo. Yo también tengo algo que decir, lanzó con una bravura repentina. Yo no te temo. Eres solo un eco de lo que hemos hecho. El entorno pareció temblar, como si la realidad misma se cuestionara. La sombra se oscureció, y con cada palabra de Alejandro, el aire se recargaba de luz, como si una pequeña chispa comenzara a ahogar la oscuridad que los rodeaba. Cada amigo, en ese momento, empezó a enfrentar sus propios fantasmas. María, temblorosa, tomó aire. Aquí estoy, abrumada por mis secretos y mis miedos, pero no voy a permitir que me controlen más. No viviré con la culpa. Con cada confesión y declaración de valentía de sus amigos, la cabaña parecía retraerse, absorbiendo la luz final, como un sol agonizante. ¿De verdad creen que un par de palabras pueden romperme? Volvió a reír la sombra. Un sonido helado que arrancó a María de su valentía momentánea. Las palabras son hojas en el viento, pero la oscuridad reside en el corazón. Sí, pero con cada palabra, nuestra luz crece, retumbó Alejandro, empujando a todos a unirse en su fuerza. Mientras el eco de su grito se multiplicaba, la figura oscura se retorció, transformándose ante sus ojos. Una tempestad nacía en sus corazones, pero el aire aún estaba cargado de tensión. ¿Era realmente suficiente para expulsar a la oscuridad? Responde, ¿quién caerá primero? La sombra miraba a cada uno de ellos, ansiosa, hambrienta, casi como si esperara que alguien cometiera el primer error. Y en ese preciso momento, una grieta apareció en el suelo de la cabaña. Un oscuro abismo se creó, una invitación al descenso. El llanto de aquellos que habían caído antes resonó, como si la propia tierra reclamara lo que le pertenecía. María sabía que cada segundo era valioso. Los secretos nos han traído hasta aquí, pero hoy serán nuestra libertad, dijo, extendiendo la mano a sus amigos. La cabaña comenzó a vibrar, como si la historia comenzara a cargar un nuevo capítulo. Sin embargo, la sombra aún no había dicho su última palabra. Un estremecimiento atravesó el suelo, una tensión palpable, que llenó sus corazones de incertidumbre. ¿Quién sería el que se aventuraría a caer al abismo primero? En esa eterna espera, la oscuridad se preparaba para desatar su último ataque. Y en el horizonte, la luz de un nuevo amanecer se entrelazaba con la bruma, aunque el miedo seguía latente, un recordatorio de que el sacrificio recién comenzaba. Las paredes de la cabaña comenzaron a crujir, resonando con un quejido que parecía salir de la propia madera. El abismo negro ante ellos se expandía, como si la tierra quisiese devorarles. María sintió un frío glacial recorriendo su cuerpo mientras miraba a sus amigos, sus rostros enmarcados por la ansiedad y el miedo. Era un momento decisivo, la sombra parecía alimentarse de su indecisión. No podemos dudar, gritó Alejandro, rompiendo el silencio que había caído como una losa. Debemos liberarnos de nuestras cadenas. Hablemos. Nuestras palabras son el fuego que puede ahogar esta oscuridad. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Yo tengo miedo de no ser suficiente. Siempre creí que mis sueños eran una broma. Mis amigos, mi familia nunca creí que pudiera ser una carga para ellos. Pero estoy cansada de esconderlo. Su voz temblaba, pero también había una fuerza nueva. Alguna chispa iluminó el aire entre ellos. La sombra, momentáneamente paralizada, dio un paso atrás, cuestionando su poder. María sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Yo cargué con el peso de la culpa por la muerte de mi madre.
Pasé años sintiéndome responsable. Pero fue un accidente, y no debo seguir permitiendo que ese error defina mi vida. Al pronunciar esas palabras, sintió como si un peso se desvaneciera de su pecho. La sombra se retorció, y con un aullido lastimero, dejó escapar un fogonazo de oscuridad que volvió a intentar oprimirles. ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué harán con sus secretos? Seré su dueño, siempre lo seré. Su voz, grave y escalofriante, pareció traicionar un atisbo de miedo. No. Alejandro gritó, levantando una mano. Si nuestros miedos te alimentan, entonces no nos queda más que volcarte la luz. Somos más fuertes juntos. Con esa afirmación resonando en sus corazones, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, cada uno liberando sus secretos más oscuros. La habitación se llenó de confesiones entrelazadas, risas nerviosas, y gritos desgarrados, todos reunidos en un crescendo de resistencia. Los ecos de sus palabras comenzaron a crear un nuevo ritmo. La sombra, aturdida, comenzó a ceder. ¿Y si uno de ustedes, el más débil, cede? Siempre habrá uno que jamás podrá soportarlo. El temor infló su voz, un susurro cargado de desesperanza. Pero algo en sus palabras resonó en María. Eso no nos detendrá. Somos más que nuestras debilidades. Con fe, levantó los brazos en señal de desafío. En ese instante, un rayo de luz se filtró por la rendija en la puerta, deslizándose como un río dorado hacia la cabaña. La figura oscura, a pesar de su poder, se tambaleó, como si la luz recién nacida la hubiera herido. El vacío en el suelo comenzó a cerrar su grieta, y el lamento del abismo se tornó un grito de angustia. Sigan, alentó Sofía. No se detengan. Cada palabra que hablaban tomaba la forma de una barrera contra la oscuridad, como un escudo fortalecido por la verdad. Pero de repente, la fuerza primigenia de la sombra pareció resurgir. La figura se retorció aún más, y sus ojos, dos pozos interminables de desolación, se centraron en María. ¿Y tú? ¿Tienes más que contar? ¿Qué peso ocultas en tu pecho? La tensión creció, el ambiente se volvió irrespirable. María sintió como fibras de su ser se estiraban. No quiero cargar más esto. Pero antes de que pudiera continuar, la sombra lanzó un grito aterrador que atravesó la cabaña, como el último susurro de una tormenta que acecha a su presa. Mientras la luz luchaba por entrar, y la figura desafiaba su resistencia, la grieta del suelo parecía alternar entre expansión y contracción. Era un tira y afloja entre vida y muerte, y la hora de decidir se acercaba rápidamente. María tomó aire, sintiendo la presión, la angustia y la urgencia de lo inminente. ¿Qué pasará si cae alguien en el abismo al final?, preguntó, sintiendo que la desesperación se desbordaba. La sombra sonrió, y su risa reverberó en sus oídos, como un eco del destino. ¿Lo sabrán? La sombra se desvanecía, pero su malicia permanecía. Entonces, que empiece el juego. La atmósfera se volvió tensa, ese último desafío dejó un vacío helado. Aquella revelación amenazante les hizo temer lo que estaba por venir. La cabaña, inestable, se tambaleaba bajo ellos, mientras el abismo goteaba promesas de terror. ¿Y si el verdadero sacrificio es dejar ir a uno de nosotros? Un murmullo recorrió el grupo. La pregunta pendía en el aire, sin respuesta. El futuro se volvía ambiguo, y con cada segundo, el peligro se acercaba más. La pregunta resonó como un eco aterrador. Se rompió el silencio. El sacrificio estaba en la hoja de un cuchillo, y todos sabían que pronto tendrían que decidir quién caería primero. Un murmullo de dudas y miedos vibraba en el aire, mezclándose con la penumbra que se apoderaba de la cabaña. Nadie se atrevió a mirar a los ojos de los demás. Cada uno sabía que, de cierta manera, era un mero resultado de las decisiones de los otros. María sintió la presión acumulándose en su pecho. No podemos permitir que la sombra se ría de nosotros, murmuró, intentando encontrar su voz entre sus amigos. Necesitaban un líder, alguien que estuviera dispuesto a desafiar esa oscuridad. Hablemos. Tal vez eso sea lo que le falta a esta situación, sugirió, aunque su propia voz temblaba. ¿Y si eso nos lleva a un abismo más profundo?, preguntó Sofía, sudando frío mientras sus manos temblaban. La mirada en sus ojos era de pura desolación. Lo que estamos haciendo no podemos dejar que nos consuma. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Nos quedamos aquí esperando a que se decida por nosotros? Alejandro le lanzó una mirada firme, como si quisiera transmitir valor. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Necesitamos confiar uno en el otro. María parpadeó y, de repente, recordó algo que había leído en un viejo libro sobre cómo deshacerse de las sombras. Enfréntalos, así sea con la verdad. Vamos. Hablemos de nuestros miedos, de nuestras verdades. Eso es lo que nos liberará. La luz a través de la rendija de la puerta brillaba más intensamente, iluminando sus rostros, y cada uno, doblegado por la angustia, sintió ese destello como un resorte de esperanzas renovadas. A veces pienso que nunca seré lo suficientemente buena, admitió Sofía, su voz suave pero quebrada. Me siento atrapada en los estándares de los demás. Como si siempre estuviera fallando. Yo también, dijo Alejandro con una voz temblorosa. Siento que necesito ser el fuerte, el protector. Pero, honestamente, tengo miedo de fallar. Siempre. Las palabras fluyeron, como un torrente de confesiones. Cada secreto, cada miedo, arrojado a la luz, se volvía menos terrible. Pero pronto, la sombra comenzó a convulsionar. No pueden seguir ocultando lo que son, resonó su voz. Sus corazones son míos. Uno de ustedes debe sucumbir, o todos caerán. Eso no va a pasar, gritó María, sintiendo que el valor la invadía. No será así. Nadie aquí caerá. Nosotros somos más fuertes. En ese instante, comprendió que la elección de quién debía sacrificar debía ser un esfuerzo conjunto, no dictado por la desesperación o el miedo. El silencio fue reemplazado por chirridos y lamentos, como si las paredes mismas gritaran en desacuerdo. La grieta en el suelo se expandió con más ferocidad, desnudando profundas sombras que parecían cobrar vida. La luz brillaba, pero no era suficiente. ¿Y si caemos juntos?, preguntó, el temor atravesado por un leve rayo de esperanza. ¿Y si todos decidimos saltar? Un sacrificio que nos una a todos. La sombra lanzó un grito de furia, como si sus palabras les hubieran dado una nueva fortaleza. ¿Están listos para pagar el precio? ¿Pueden atreverse a dejarlo todo atrás? Los corazones de los jóvenes comenzaron a latir desbocados. Esa pregunta resonaba como un tambor, una llamada a la acción. La decisión estaba sobre la mesa, cada uno sintiendo el peso de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Pero antes de que pudieran responder, de la sombra surgió un viento helado, un susurro amargo que parecía llevar consigo todos sus secretos a la eternidad. No estarán listos hasta que se enfrenten a la verdad más oscura. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar estas palabras. Instintivamente, se dio cuenta de que ese momento, esa decisión de sacrificar, no sería solo una carga, sino un acto de amor y redención. Pero la sombra lo sabía. Tenía su propio juego en mente, su propio giro. El eco de la advertencia resonó en sus corazones, y la pregunta se deslizó en sus pensamientos, ¿serían capaces de enfrentar su verdad más profunda? El abismo se agitaba, reclamando su próxima víctima. Así, en medio del tumulto, el temor se hacía palpable, como si la propia cabaña respirara en sincronía con ellos. Cada segundo se alargaba, cada respiro era un ladrillo más pesado en su conciencia. ¿Quién será el primero en caer?, resonó la voz de la sombra, potente y seductora. El tiempo se detenía. La respuesta estaba muy cerca, pero aterradora. Mientras sus almas pendían de un hilo, el verdadero terror de la elección desdibujaba la línea entre la salvación y la condena. En el bullicio de sus pensamientos, solo una certeza se alcanzó a escuchar: el sacrificio estaba al caer, pero ¿quién sería el elegido? La sombra parecía alargarse, creciendo en intensidad con cada suspiro que escapaba de sus labios. Una risa oscura reverberaba en el aire, envolviendo a cada uno en un ambiente de pánico creciente. María, con más fervor que nunca, decidió que su voz no sería silenciada. No, no debemos permitir que nos divida. Díganlo. Suelten todo lo que llevan dentro. Sofía, abrumada por la presión, cerró los ojos. Recordó la antigua promesa de su familia, sobre cómo nunca debía mostrar debilidad. ¿Y si somos nosotros los que estamos mal? No hay salvación. Tal vez no merezcamos ser salvos. El temblor en su voz era palpable y resonaba con la acidez del temor. Eso no es cierto, interrumpió Alejandro, su voz vibrante y decidida.
Sí, tenemos miedo, pero no es hora de claudicar. Debemos ser un muro inexpugnable contra este ente. Todo lo contrario. La luz brilla más cuando está rodeada de oscuridad. La habitación se llenó de murmullos, ecos de desconfianza y culpa que se entrelazaban entre los amigos. Uno a uno, comenzaron a compartir sus verdades más profundas. Yo siempre he tenido miedo de no ser amado, confesó Carlos, incapaz de contener su angustia. Siempre siento que mis amigos no me aceptan del todo. Y en este momento, me siento más solo que nunca. De repente, el viento pasó a ser un torbellino. Las ventanas vibraron y la puerta principal resonó con un golpe ensordecedor. María comprendió que era un juego constante entre la revelación y el ocultamiento, cada dolor expuesto solo alimentaba la rabia de la sombra. «Basta», gritó María, implacable. «No somos tus juguetes. Si hemos de enfrentarnos a nuestras verdades más oscuras, que así sea. No se nos puede exigir un sacrificio. Ello no es el camino a seguir». Pero interrumpió Sofía. ¿Y si de verdad uno de nosotros debe irse? ¿Y si solo así podemos salvarnos? Sus palabras flotaron en el aire como una nube oscura, cargada de inminentes tormentas. Así nunca se obtendrá la salvación, respondió Alejandro, sintiendo que su pulso se aceleraba. Día tras día, nos estamos rompiendo, ¿eso es lo que la sombra quiere? ¿Dividirnos y llevarnos uno a uno? Su mirada desafiante pudo sentir el deseo de desespero sobre sus hombros. ¿Y si nos unimos y enfrentamos a esa sombra? María planteó valientemente. Nada cambiará si no luchamos juntos. Sea lo que sea que busque, no le daremos el gusto de vernos caer. La cabaña comenzó a temblar. Las paredes parecían acercarse, apretando con cada aliento. La sombra rugió, furiosa. ¿Decisiones juntas? Eso es una locura. Ustedes se han olvidado el amor, la amistad, todo es un espejismo. Solo uno puede ser verdaderamente libre. La voz deformada de la sombra se desvanecía en una sinfonía de risas burlonas. Cada joven sintió que el tiempo se detenía. Una elección se cernía sobre ellos, cada corazón latiendo entre la esperanza y la desesperación. ¿Podrían realmente enfrentar su verdad juntos, o se dividirían ante la presión? Mientras la habitación se oscurecía, María sintió que algo más acechaba en las sombras, algo que quería arrastrarlos a la locura. Una imagen terrible emergía en su mente, algo chasqueando, un recuerdo que olvidaron. Pero antes de que pudiera procesar la revelación, un grito desgarrador rompió el aire. «María». Era la voz de Alejandro, y tras ella, un súbito silencio. Ella se giró, horrorizada. ¿Qué? El suelo bajo sus pies se abrió, tragándose la frágil unión que habían construido al desnudarse ante su compañero. Y en ese instante, la cabaña dejó de ser un refugio, convirtiéndose en una trampa infernal. Un nuevo horror despertó en sus almas. ¿Sería Alejandro la próxima víctima de la sombra? Ellos no podían caer en la desesperación o, tal vez, su peor error sería no caer. La elección estaba hecha, y el abismo los miraba, sediento. ¿Podrían soportar la presión del oscuro secreto que confinaría su destino final? Tenían que decidir en cuestión de segundos. ¿Cuántos tendrán el valor de enfrentar su verdad?, resonó la voz de la sombra, poderosa y provocativa. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, cada amigo quedó al borde de su propia perdición, y el sacrificio parecía inevitable. La oscuridad se compactó, girando y pulsando a su alrededor como un monstruo al acecho. Las paredes de la cabaña se estremecieron, resonando el eco de sus temores. María sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y una voz interior gritaba que debían hacer algo. «No podemos dejar que la sombra nos divida», exclamó, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. La figura oscura parecía complacerse en su agonía. ¿Y quién de ustedes estará dispuesto a sacrificar a otro? ¿Quién tiene la valentía de entregarse? Las palabras flotaron en el aire, y la tensión creció como un globo inflándose, a punto de estallar. «No tenemos que sacrificar a nadie», gritó Alejandro, su voz temblorosa pero firme. «Podemos enfrentarlo juntos. Si esta sombra se alimenta de nuestro miedo, entonces hablemos. Saquemos a la luz lo que llevamos dentro, así podrá ver que su poder se quiebra». María asintió, su corazón latiendo con fuerza.
Sí, debemos unirnos. Todos tenemos secretos y miedos que nos han atormentado. Sabemos que eso es lo que quiere, que nos enfrentemos entre nosotros. Pero, si hablamos, si revelamos lo que llevamos dentro, la sombra perderá su poder. Estamos en esto juntos, agregó Sofía, ahora más fuerte. No dejaremos que nuestros miedos nos separen. Si tiene que haber un sacrificio, que sea nuestra carga emocional. Las palabras se movían como viento fogoso, empujando el aire en la pesada atmósfera. La sombra se retorció, su forma distorsionándose entre risas burlonas. ¿Acaso creen que eso les salvará? Ustedes son débiles. Esa luz que intentan encender será apagada por la oscuridad que llevan en sus corazones. No estamos débiles, respondió María, con firmeza. Hemos soportado este peso demasiado tiempo. Salgamos de la sombra. Revelamos lo que realmente somos. Alejandro dio un paso adelante, su voz resonando. Yo tengo miedo de fracasar, de decepcionarlos. Siempre me ha asustado no ser el fuerte que todos creen que soy. Las palabras apenas escaparon de su boca, pero al hacerlo, sentía que una carga se deslizaba de sus hombros. Yo también, murmuró Sofía, secándose las lágrimas. Siempre he luchado contra la idea de no ser suficiente. La presión de ser perfecta me ha hundido en un abismo de soledad. Con cada confesión, la figura oscura pareció encogerse, debilitándose ante la luz de sus verdades. No somos solo sombras, somos luz también, dijo María, sintiendo que el aire empezaba a vibrar con una nueva fuerza. Y ahora, todos, juntos, debemos hacer esto. Todos tienen que liberar su verdad. Uno a uno, comenzaron a compartir. Carlos habló de su lucha contra la ansiedad, Juan reveló su miedo a no ser amado, mientras Sofía y Alejandro seguían abriendo su corazón. Mientras cada uno se atrevía a decir lo que llevaban guardado, la pesada atmósfera se tornaba más ligera. La sombra, ahora temblorosa, pareció alarmada. Sus palabras son solo ecos vacíos. No pueden escapar de mí. No lo haremos, gritaron a coro. La energía en la habitación se intensificó. El terror que los había consumido se convertía en fuerza, la luz empezó a brillar a través de ellos, ahuyentando lentamente a la sombra. Esto no ha terminado, la figura vaciló. Aún pueden ser destruidos uno a uno. Eso no sucederá, respondió María. No permitiremos que el miedo nos domine. Juntos somos más fuertes. Vamos a hacer un sacrificio de luz. Un destello iluminó la cabaña, envolviendo a todos. Las luces comenzaron a parpadear con fuerza, mientras el eco de sus confesiones resonaba como un mantra. La sombra, atrapada en su propio juego, trató de fortalecerse, pero el brillo que emanaba de ellos la llenó de pavor. No. No puede ser, la sombra gritó, mientras se movía frenéticamente. Yo soy la oscuridad. Y nosotros somos la luz, dijeron al unísono. La luz siempre prevalece sobre la oscuridad. En ese instante, la cabaña comenzó a desvanecerse, el abismo negro se cerraba, y la figura oscura se deshacía en un mar de susurros ahogados. Cuando la luz se atenuó, María se descubrió de pie en la entrada de la cabaña. Con sus amigos, sus rostros llenos de lágrimas, pero también con sonrisas de liberación. No estaban solos, habiendo enfrentado sus miedos y habiendo salido fortalecidos. Lo hicimos, exclamó Sofía, rindiéndose ante el hecho de que habían derrotado al horror. Sí, lo hicimos, respondió María, sintiendo que una paz se instalaba entre ellos. Pero no se olviden, buscar la luz siempre será el camino, hay que mantener nuestras voces alzadas. Un grupo unido, un pacto renovado. Se despidieron de la cabaña, dejando atrás sus pesadillas y llevando consigo la lección más poderosa, que la luz siempre encuentra su camino. Ahora, antes de que te vayas, necesito que hagas algo increíblemente importante. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¿Te gustó esta historia? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Únete a nuestra comunidad hoy.